Sí, ¿alguna duda? Vi que Sofía les subió un artículo sobre la historia tolteca chichimeca. No sé si han tenido problemas con la bibliografía o hasta ahora han logrado consultar fuentes para su trabajo. O todavía no lo empiezan, también eso es posible, ¿no? Eh, yo le he checado, pero la verdad, pues ya era, bueno, lo que subió la compañera Sofía, creo que ya lo hubiera subido usted en otro momento. No estoy Y, seguro, ¿eh? No creo yo haber subido esa lectura. caray, pues me pareció en su carpeta lo que se mandó, pero bueno, O entonces, quizás sí, no me acuerdo, pero bueno, no importa. Ajá. Perdón, David, sigue. no, sí, no, no, nada más eso, ahora sí que yo sí lo estoy checando. Perfecto. Bueno, pues sí, yo pienso que tampoco que lo subí como pone Sofía en el chat. Este, pero bueno, ¿no? Igual les hago las mismas recomendaciones de las veces pasadas. Pues ahí están estos textos que son pues muy fundamentales, creo, para el tema, que son los que, el tomo que organiza Romero Galván sobre historiografía, la llama de tradición indígena, está en la página de Históricas, por si no lo han encontrado. También, bueno, ahí están otros textos que me parecen importantes. Está, pues, que es la tesis en realidad de Navarrete sobre también historiografía, que tiene un título como Los orígenes del Altépetl, del centro de México, una cosa así. Y pues digamos que yo creo que con eso tienen una base buena para hacer el trabajo final. Y recuerden, ¿no? O sea, justo también hay que ir como concretando ciertas características que tienen que ver más con el tipo de documento, es decir, como esta historia de los textos, ¿no? Es decir, ¿qué le pasó al original? ¿Por qué todos terminaron en Francia? ¿No? O bueno, casi todos terminaron en Francia. Particularmente los dos que estamos estudiando sí están en la Biblioteca Nacional de Francia, en el fondo reservado que llaman Fondo Mexicano. Y bueno, digamos, eso es también algo que decir de estos textos, es parte de su historia. Entonces, bueno, hay que hacer esa caracterización, ya habíamos dicho la parte lingüística y presentar las traducciones, ¿no? Obviamente, si todo nos sale bien hoy y si están las personas faltantes de la exposición y la traducción de la historia tolteca chichimeca, pues abordaremos esas partes faltantes. Bueno, esperemos que puedan conectarse a lo largo de la sesión. Pero bueno, si no hay dudas entonces respecto al trabajo final, pregunto más bien ahora si no hay dudas respecto a los temas que hemos estado viendo de sintaxis. También no sé si es manera de anuncio o de qué, pero bueno, ya está armado el programa en Nahuatl 3 y lo que sí les puedo decir es que ahí sí ya no vamos a tocar casi nada de sintaxis. Si acaso en algún momento hablaremos de diccionarios y cosas así, pero entonces justo digamos que el interés es sobre todo que acabando este semestre pues hay un panorama general sintáctico de la lengua, de tal manera que también, bueno, así como el semestre pasado, reuniré los apuntes de todo el año para que tengan ahí como una especie de gramática práctica del náhuatl clásico y que sirva para el próximo semestre, porque lo que sí vamos a seguir haciendo es traducir y vamos a tener también pues más una parte como de paleografía, digamos, es decir, de ver los textos ya no regularizados como hemos estado haciendo hasta ahora, sino ir entendiendo también la dinámica de escritura, que obviamente pues es muy importante para esta lengua y en general para las lenguas de la región, de la zona mesoamericana, ¿no? Entonces, digamos que va a cobrar ahora ese giro la materia. Yo no conocía el programa hasta apenas hace unas semanas, pero creo que justo, pues es bueno que, digamos, hagamos un repaso, en diciembre no dejen la sintaxis de la lengua, intenten traducir algún documento justo para que no se pierda la práctica, ¿no? Porque justamente creo que ahora que hemos dejado de glosar, se ha perdido un poco la práctica de analizar los morfemas. La idea es poco a poco en realidad ir deshaciéndonos de la glosa, ¿no? Porque sirve mucho para cierto tipo de cosas, sobre todo para entender la relación de los afijos con las palabras,
pero también hay un momento en que pues no nos va a servir de mucho si lo que nos importa son otras partes del texto, ¿no? Entonces el chiste también es ir dejándolo un poco de lado, como hemos ido haciendo, con el fin de que, pues, digamos, se vaya mejorando incluso ahí la competencia lectora en la lengua. Pero bueno, esas son cosas que abordaremos el próximo semestre. La idea ahora es justo intentar determinar, ver los tipos oracionales que tenemos en la lengua, justo con el fin de tener este marco amplio gramatical del náhuatl. Y ante eso, pues un tipo de oraciones que me gustaría que pudiéramos ver es estas oraciones que primero pues vemos en español y entonces yo les pregunto, ¿qué pasa en estas oraciones? Tenemos la primera, todas son las mismas, en la misma en realidad. Mañana vendrá Juan, aunque llegue tarde. A pesar de que llegue tarde, mañana vendrá Juan. Y aun cuando Juan llegue tarde, vendrá mañana. ¿Qué tipo de significado o qué tipo de relaciones de sentido hay en este grupo de oraciones? Sobre todo las que están marcadas con estas cosas, aunque, a pesar de que y aun cuando. No sé, pues como que están diciendo que puede que haya algún como inconveniente, pero la acción se va a cumplir. Exacto, exacto, muy bien, Carolina. Lo que nos están diciendo estas oraciones es tal cual lo plantea Carolina, hay una especie de inconveniente, es decir, una acción que va a impedir o que podría impedir que otra acción se realice. Y en particular, además, que esto también lo observa Carolina, digamos que aunque son impedimentos, no implica que la acción principal no se realice. Y entonces, justo si se acuerdan, planteábamos que teníamos un grupo de oraciones que podríamos llamar oraciones subordinadas y que estas dependen de alguna manera de una oración que llamamos oración principal. Justamente aquí, digamos, la oración subordinada va a estar marcada por aunque, o bueno, o estos otros elementos, a pesar de que aun cuando hay otras formas en español de expresar estos sentidos, y la oración principal va a ser la que habla de las condiciones que sí se van a cumplir, es decir, la acción que sí sucede. Esta, digamos, es hasta cierto punto hipotética y implica una dificultad, una imposibilidad para que la acción se realice, y esta es la acción que sí se va a realizar, incluso, ahora sí, como dice aquí, a pesar de que esta acción exista o no exista. De hecho, también podemos manejarlas en diferentes niveles. Una será más hipotética que otra. Esta claramente es más hipotética, y esto, claro, es probable que sea más real, es decir, que sí se efectúa en el mundo, que va a ser tarde, pero con todo eso se va a cumplir esta acción, que es que Juan vendrá mañana, ¿no? Y justamente a este tipo de oraciones en español, bueno, en las gramáticas de las lenguas europeas, se les ha llamado oraciones concesivas, oraciones subordinadas concesivas. Justamente la idea de concesivo tiene que ver con que se concede, ¿no? O sea, concedo que incluso haciendo esto, ¿verdad? La otra acción va a tener efecto. Y entonces justamente esa es la idea que ha dado este nombre a estas oraciones, y en realidad es un tipo oracional que podemos encontrar pues en todas las lenguas del mundo. En inglés habrá su manera de expresarse, ¿no? Con even o algo así. En español, bueno, tenemos también varias maneras de expresarlo, y obviamente, bueno, en náhuatl también vamos a tener una serie de formas, de conjunciones, si queremos verlo así. Recuerden, las conjunciones son los elementos que van a subordinar oraciones en otro complejo, en otro complejo sintáctico, y bueno, tenemos esta serie de conjunciones que nos van a permitir expresar estos valores. Primero, hasta aquí. Esta exposición general acerca de las oraciones concesivas, ¿queda clara? Ok, bueno, y recuerden, esto solo lo que hace es aumentar el tipo de oraciones subordinadas que ya tenemos y que han sido las que hemos estado viendo, ¿no? Las comparativas, las completivas, etcétera, etcétera, etcétera. Esta sería otro tipo de oración subordinada. Bueno, hay que empezar hablando que en náhuatl, probablemente, siendo sinceros y llevando las consecuencias de la descripción gramatical a sus máximas consecuencias, habría que decir que no todas estas oraciones que tienen valor concesivo
son oraciones subordinadas, es decir, no necesariamente dependen de otra, sino que más bien es en la conjunción, en la yuxtaposición de oraciones, en donde van a ser este sentido concesivo, con excepción quizás de una estructura que sí podríamos considerar como subordinada, que ahorita vamos a ver. Esto es, lo digo justamente recordando, espero se acuerden, que había un K que traducíamos como pues, ¿no? Justo lo veíamos en las oraciones finales. Y les decía en ese momento, bueno, habría que asumir que en realidad esto no es un pues, sino que más bien yuxtapone dos oraciones y entonces afirmar una cosa en relación con otra nos daba este sentido, como en español, de poder establecer relaciones de subordinación que nos explicaban la oración anterior. Algo parecido va a pasar en casi todos los casos de sentidos concesivos, es decir, vamos a tener en realidad dos oraciones que son principales, pero que al yuxtaponerse van a generar estos sentidos de concesión y nos van a obligar, digamos, a traducirlas en español por algo así como aunque, ¿no? Casi todas nuestras traducciones van a quedar muy bien con aunque. Lo digo porque, pues bueno, justamente hay que ir observando, y es algo que justo que tocaremos el próximo semestre, hay que ir observando que, bueno, poco a poco las lenguas van especializando un grupo de elementos que van a generar ciertos sentidos que, digamos, no están originalmente ahí, pero que permitirán no solo su desarrollo en términos de escritura, porque también eso va a ser muy importante, sino también en términos de relaciones lógicas. Esto se llama gramaticalización y lo podemos ver muy rápidamente con un ejemplo del español como tal vez. ¿Qué significa tal vez? Ustedes que son hispanoparlantes. Que puede que se haga esa acción. Que puede que se haga esa acción. Puede que le voy a poner. Quizás otra traducción podría ser como quizás son operadores lógicos en realidad estas palabras. Pero si descomponemos tal vez, ¿qué significa cada uno de sus elementos que lo componen? ¿Cuándo usan tal? Cuando nos referimos a algo o a alguien que no conocemos por completo. Que conocemos o no conocemos, uno puede decir algo así como tal persona, y entonces lo que hace es decir, bueno, una persona de la que ya se ha hablado en realidad, ¿no? ¿Y qué significa vez? Como ocasión, ¿no? Como momento, ¿no? Exacto, está hablando de una ocasión en donde pasa algo. O sea, literalmente tal vez significaba dada una ocasión, dada esa ocasión. Claramente, dada esa ocasión al significado de quizás, pues bueno, pasaron muchos siglos en los que esta construcción fue desarrollando esos valores hasta que ahora simplemente significa puede que o quizás. Digamos que más o menos, digo, esta explicación muy rápida, se ve que no claramente el significado de tal vez en conjunto no es lo mismo que si separamos el tal y el vez. O los estoy haciendo más bolas. También si eso está pasando, digan. Bueno, si se ve, si se observa claramente que no es lo mismo, algo así está pasando en el náhuatl, digamos, en este momento. Tenemos en este momento, es decir, en el siglo XVI, ¿no? Tenemos una serie de elementos, de grupos, vamos a llamarles por ahora partículas, con todo y que habrá que poco a poco ir quitando esa categoría de palabra de nuestras gramáticas, no solo del náhuatl, sino en general de las lenguas no europeas. Bueno, tenemos esta serie de partículas que claramente, si las juntamos, significan una cosa distinta al valor que van a dar ya en conjunto. Y justamente, digamos, en el náhuatl del siglo XVI está pasando ese cambio. Está operando
esta serie de relaciones lógicas empiezan a juntar palabras para permitir que poco a poco puedan expresarse ciertas relaciones que no necesariamente estaban puestas ahí. Y esto, bueno, en de la historia de las lenguas está pues ampliamente documentado. Perdón, acabo de ver que Sofía pregunta un por qué, pero ya perdí el contexto de la pregunta. Sofía, ¿nos podrías hacer la... De por qué hay que sacar la palabra partículas de nuestro vocabulario? Ah, bueno, porque digamos que es un problema morfológico. En realidad, partícula, pues no es una clase de palabra, digamos. Las clases de palabras, pues bueno, habíamos visto que por lo menos en el náhuatl tenemos dos que son muy claras, ¿no? Que es el sustantivo y el verbo. A estas probablemente, o al menos yo creo, habría que agregar el adverbio. Pero además el adverbio va a estar reducido probablemente a tres, que es nican, o sea, los locativos, ¿no? Nican, ompa y oncan. Bueno, no le voy a poner la vocal larga porque me estorba la pantalla esta del Zoom. Nican, ompa y oncan. Y estas, hasta aquí podemos definir criterios claros para establecer por qué son clases de palabras distintas. Uno debe establecer criterios tanto morfosintácticos como plenamente morfológicos, es decir, qué tipo de afijos tiene, para poder observar esta serie de elementos. Luego, a este nivel, digamos, en términos morfológicos, que es donde no queda claro qué tenemos, en realidad tendríamos que proponer que existen tres cosas. Afijos, o sea, sufijos, prefijos, infijos, etcétera, todas estas cosas que componen a las lenguas, un nivel muy alto, que sería palabra, es decir, palabras que son independientes, que podemos reconocer que tienen cierto comportamiento específico que se relaciona con una clase en particular, sea sustantivo, sea verbo, sea adverbio, y en medio de eso tenemos un elemento que son los clíticos. Los clíticos son un tipo de elemento pues raro en las lenguas del mundo, se caracterizan porque no tienen acento y porque no pueden aparecer solos. Nosotros hemos estado hablando de un clítico durante todo el año de la clase, que es este O con O larga, que bueno, hemos dicho que significa anterioridad. Además, justo este se ve que en el náhuatl del siglo XVI empieza a funcionar más como una marca de pasado que como otra cosa, pero todavía tiene un comportamiento específico, se puede mover. ¿Se acuerdan que uno puede decir Owell? Y entonces esto es como fue posible que, o esta O puede estar pegada al verbo o a otros elementos, y justo eso nos ayuda a observar que tiene un estatus específico. Y entonces, digamos, entre afijo, palabra y clítico, y cosas como sustantivo, verbo y adverbio, pues en realidad la palabra partícula no nos dice mucho. En realidad, partícula, como adverbio en su momento para las lenguas europeas, se ha vuelto un cajón desastre. Es decir, es como cuando, digamos que, pues sí, los lingüistas sufrimos, y sufrimos para poder entender qué tipos de palabras tenemos en una lengua específica. Justamente cuando hemos definido o hemos logrado definir grandes clases de palabras como estas, eh, siempre nos queda un grupo de palabras que luego no sabemos qué hacer con ellas. Y entonces, bueno, tienen generalmente ciertas características, son palabras de una sola sílaba, tienen valores o significados gramaticales, es decir, no hablan, ya hemos hablado del significado gramatical en contra del significado léxico, no son una pluma, son una cosa más como esto de acá, ¿no? Tiene un valor como es posible que, tal vez suceda que, y esas cosas pues ya no estamos hablando de cosas concretas en el mundo, tienen un valor más abstracto, ¿no? Y entonces justamente eso nos obligaría a, digamos, ante esas características, pues lleva a la decisión para facilitar las descripciones de las lenguas de eliminar este elemento partícula. El problema es que en realidad caben muchas cosas todavía en esto que llamamos partícula. Y entonces digamos que todavía tenemos ahí como que meternos a la clase que hemos determinado como partículas y empezar a rascar para ver los comportamientos particulares que tienen ciertos elementos respecto pues de la cláusula o del elemento al que se le pegan, ¿no? Sobre todo cuando son críticos. Y entonces, pues eso nos debería llevar
a la idea de que por lo menos todavía es necesario determinar exactamente qué hay en esas cosas que llamamos partícula. Claramente no son lo mismo, y justamente, pues bueno, poco a poco tendríamos que irnos o bien comprometiendo con una definición mucho más clara de partícula, que hay quienes hacen eso, o separando a través de componentes morfológicos cuáles son las características de esto que llamamos partícula. Entonces, pues en realidad es un trabajo bastante amplio que no está completamente llevado a cabo en general, ni siquiera en el español, ¿no? Porque también luego en el español se hablan de partículas, es una parte todavía borrosa de la gramática, y en realidad en esto sí es muy interesante, que además, digamos, también es algo que veremos el semestre que viene, a pesar de que la descripción gramatical de las lenguas mesoamericanas, en general de las lenguas habladas en América, se basa e inició con pues los modelos gramaticales de las lenguas clásicas europeas, es decir, del latín y del griego sobre todo, pues desde entonces, digamos que se han ido metiendo categorías en las gramáticas porque eran necesarias por las características de las lenguas de acá, proponerlas en esta idea general, que no era una gramática universal en el sentido chomskiano, pero sí también proponía la existencia de una especie de única descripción de las lenguas y una categoría específica, todas básicamente las de latín, ¿no? Están basadas en las lecciones latinae de Nebrija, que es un texto de 1489, creo, no me acuerdo, o algo así. Entonces, justamente, digamos que lo que es interesante es que si ya desde entonces metíamos nuevas características y nuevos elementos en las gramáticas para describir las lenguas de acá, pues bueno, justamente estudiar estas características de estas lenguas en la teoría general lingüística, pues lo que hace al final es proponer nuevos elementos para la teorización, ¿no? Entonces también, digamos que proponerse esto, pues es también aportar, o sea, eliminar y a estudiar a cabalidad qué son las partículas, nos lleva a proponer también estudios gramaticales con un nivel teórico mucho más abstracto. Entonces, digamos que incluso, pues desde ahí vamos entendiendo mejor con el funcionamiento de las lenguas de acá. En general vamos comprendiendo cómo funciona esto que llamamos lengua natural o lengua humana, ¿no? Entonces, digamos que pues sí es una tarea bastante compleja, pero eso no significa que tarde o temprano no haya que hacerla. Y bueno, ahí también, pues ahí hay otro tema de tesis para alguien que vaya para lingüística, qué hacer con las partículas, por ejemplo, del náhuatl, ¿no? Cómo investigarlas, qué características proponerles y sobre todo qué significados tienen al final y cómo se pueden ordenar. Entonces yo por eso diría que hay que deshacernos un poco de la idea de partícula, aunque en este momento, pues bueno, nos sirve también como término general, ¿no? Para agarrar una serie de elementos que son medio complejos de estudiar y no quedarnos sin estudiarlos. Digamos que esa es la aportación que nos puede hacer el término partícula en este momento. No sé si esa explicación queda clara para todos también, ¿no? Sí, Bueno, si alguien tiene dudas con eso o incluso inconvenientes, pues justo es momento para sacarlos, ¿no? Porque, pues bueno, sí, justamente muchas gramáticas asume que existen las partículas, ya ni se les dice nada, se tocan como tal, y a partir de ahí se empieza a construir la descripción. Digamos, eso es un proceso que hacer, pero también sería adecuado poco a poco irnos cuestionando exactamente qué está ahí. Pero bueno, entonces, hasta aquí, decíamos, justamente esto mismo que le pasó al tal vez en su momento en el español, digo, con diferentes resultados y diferentes significados, le está pasando a estos elementos que podemos llamar pues con muy también a grandes rasgos conjunciones adversativas, ¿no? Con la salvedad de que, con excepción de uno, probablemente estos no sean conjunciones, sino lo que hacen es indicar ciertos valores que tiene la cláusula respecto de ideas que son contraexpectativas, que es finalmente lo que nos decía Carolina, que tienen los sentidos de las oraciones que veíamos en español. Y entonces, bueno, para empezar con la descripción de estos elementos, pues vamos a ver que existen varias diferentes estrategias en náhuatl, como se acordarán pasaba con las oraciones comparativas, que nos permiten establecer este sentido de concesividad, digamos, ¿no? La primera de ellas, que no es la más usual, pero sí es la que tiene quizás el valor más cercano al aunque en español, es la unión de estos elementos.
bien puede ser maso, maso iwi, masiwi, que esa sería la forma donde ya se pegaron todos estos elementos, o una que tiene cierto valor como fortificado, digámosle, que es masoneliwi. ¿Pueden reconocer algunos elementos que estén aquí? Es decir, algunos de estas partículas que ya hemos visto, alguna que esté jugando aquí de alguna forma, que esté presente. El iwi, ¿no? Está Iwi David, exacto, que además ha salido mucho en la historia tolteca chichimeca, ¿no? ¿Qué era Iwi? Era el así, ¿no? Era como una ser así, ¿no? Justamente como propone Carolina, es un ser así. Y si se acuerdan, teníamos Maiwi, ¿no? Que es lo que se dice en un montón ahí en la historia tolteca chichimeca. Que esto era algo así como que así sea. Pues fíjense que justo aquí tenemos un así sea. Tiene quizás ciertos componentes de significado que están puestos por este so, que este so nadie sabe muy bien qué es. Está en axo, que esto es quizás, y está en noso, o agnoso. Ay, no sé qué hizo, permítanme. O agnoso, que esto es o, la conjunción así como le llaman adversativa, ¿no? Tal cosa o tal otra cosa. Y entonces ella aparecería nox, agnoso o nada más noso. Entonces, fíjense, aquí está ese so, aquí está ese so, y aquí también está ese so. Como que no queda muy claro cuál es el significado de ese so, porque claramente aquí significa quizás, pero la pregunta es si esto es una negación o es un at que también significa tal vez. Entonces, digamos, ahí hay una discusión gramatical respecto a si se están fortificando dos tal vez o está negándose este so. Si se niega este so, entonces eso significa que ciertamente es una cosa, ¿no? Y entonces digamos que desde ahí pues se vuelve un poco difícil de computar exactamente qué significado tiene este conjunto de elementos masoiwi o masiwi o masoneliwi. Pero digamos que en general lo que sí podemos deducir justo a partir de la presencia de este maiwi, que así sea, es que tenemos una cosa que literalmente significa algo como tomemos en cuenta que es así. Y si le ponemos el nel, que nel significa en verdad o ciertamente, es algo como tomemos en cuenta que ciertamente es así. Y entonces justamente a partir de esta idea de tomemos en cuenta que esto es de esta manera, vamos a componer que esta oración en conjunción con otra va a tener este valor adversativo. Es decir, tomemos en cuenta que esto es así, sucede esto otro. Y entonces a partir de ahí, a la hora de traducir en español, obtenemos el cálculo de significado. Esos son cálculos en realidad de significados, ¿no? Son palabras que se van juntando y van generando nuevos sentidos. Tenemos este gran sentido general de aunque, ¿no? Entonces, justamente cuando tenemos cualquiera de estas estrategias, maso, masoiwi, masiwi o masoneliwi, la traducción que vamos a dar va a ser algo así como aunque más el verbo en indicativo, ¿no? Recuerden, en español, esta distinción indicativo-subjuntivo es muy importante para decir si la acción se efectúa, y si se efectúa entonces va en indicativo, o si la acción no se efectúa, y entonces el verbo irá en subjuntivo, ¿no? Recuerden, los verbos en subjuntivo en español son estos cuando conjugan yo quiero que coma, o que tú comas, o que él coma, o que yo coma. Ese que coma, eso es lo que nos ayuda a saber cuáles son los subjuntivos. Y justamente en español, insisto, tienen este sentido de la acción no se efectúa, simplemente estamos hablando de hipótesis. Los verbos en indicativo no necesitan ese que, entonces podemos decir yo como, tú comes, él come, etcétera, ¿no? Justamente porque esas sí son acciones que se están efectuando, por lo menos en lo que consideramos que está sucediendo en el mundo.
Y entonces, justamente para que vean cómo se contraponen estas dos ideas, pues podemos ver esta oración acá. Masiwi nignotlacat, cano ninomahuitziliani. Masiwi nignotlacat, aunque soy un hombre pobre, ¿no? Aquí está recuerden, el ni que se le pega a los sustantivos, y esto es ser, yo soy, más lo que tiene el sustantivo, y bueno, ignotlacat es una persona pobre que ha quedado viuda o huérfana o abandonada, una cosa así, ¿no? Ese es el sentido de ignot. Y entonces, aunque yo sea un hombre pobre, y fíjense, aquí entra este K que ya hemos dicho que ayuda a afirmar, ¿no? En realidad está estableciendo una contraposición en la cual la persona de verdad está afirmando lo siguiente, ¿no? Kano ninomahuistiliani. Esto es, también quiero ser respetado, también soy respetable. En realidad la traducción más adecuada es también soy respetable. Y entonces, justamente al contraponer las dos oraciones, nace este sentido. Literalmente esta dice, demos por hecho que soy un hombre pobre, también soy un hombre respetable. Y entonces, a la hora de traducirlo al español, pues bueno, masiwi queda mucho mejor por aunque. Aunque soy un hombre pobre, también soy respetable, también quiero ser respetado. O tenemos la oración que está acá abajo. Masiwin tlachoctía, o sea, aunque hace llorar, aunque provoca llanto, tlatlaocoltilía, provoca conmiseración, ocnosenca impaki impilhuaque iguasihuahua. O sea, también alegra a los padres, ocnosenca impaki impilhuaque, iguan sihuahua, o sea, y al esposo. Y entonces, otra vez, fíjense, se oponen dos ideas. Demos por hecho que es verdad que una cosa así, eso provoca llanto, la choctía, provoca pesar, la ocoltilía, y luego viene la oposición. Ocnosenca, jimpaki, jimpilhuaque, también alegra a los padres mucho, ¿no? Faltó ahí el senca, iguan, sihuahua, y al esposo. Entonces, otra vez, se están contraponiendo dos ideas, en la cual en realidad son las dos oraciones principales, y una desarrolla por esta presencia del masiwi los sentidos de adversación, ¿no? Perdón, de concesión. Es decir, se está otorgando, a pesar de que sucede esto, sucede también esto otro. Un último ejemplo. Inokichtin akmo momashtiliaya, y esto es, los hombres no llevaban mashtlat, como pues, el taparrabos, más soneliwi sencajón cachtli, a pesar de que había mantas de algodón en abundancia, ¿no? Entonces, otra vez, los hombres no llevaban mashtlat, demos por hecho que había mucho cuachtli, ¿no? Este cuachtli son las mantas de algodón. Y este onkaj es también haber, ¿no? No, ese no lo hemos visto, pero onkaj, con el verbo kaj estar, con ese on, que es el mismo direccional que veíamos la clase pasada, genera un sentido como existencial, ¿no? Entonces, ese solo existe en tercera persona, además. Entonces, si algo hay, se dice onkaj, ¿no? Bueno, entonces, otra vez fíjense cómo de la oposición entre esta idea, ¿no? Los hombres no llevaban mashtlat, y esta otra que es dar por hecho que había mucho cuachtli, nace este sentido de a pesar de que o aunque, ¿no? Es decir, el sentido de concesión. Otra vez, en realidad aquí uno podría poner, así como hacíamos con el K, esto entre corchetes, porque en realidad lo estamos calculando nosotros a la hora de traducir al español. Pero, bueno, es una tradición ya muy asentada en la traducción de la lengua, considerar a todos estos como conjunciones adversativas, entonces también podemos quitar estos corchetes y dejar, digamos que pues simplemente en la traducción quede hecho como un elemento adversativo. Fíjense cómo incluso aquí quedó mejor la traducción de a pesar de que aunque. Eso significa que vamos a tener las dos posibilidades de traducción. Y bueno, estas van a ser las de masiwi, masoiwi, inmasoneliwi o inmasoiwi, van a ser las conjunciones o las formas adversativas que dan por hecho
que esto es verdad. Es decir, esto sí sucede. Por otro lado, bueno, antes, hasta aquí. ¿Va quedando claro esto? Ok. Entonces, digamos, estas, insisto, lo que establecen es que es verdad lo que hace adversación existe en el mundo, y entonces, a pesar de que eso es verdad, no quita la posibilidad de hacer la acción principal. En cambio, con manel, inmanel o inmanel, que se suele escribir junto, vamos a tener en estos casos que la posibilidad ya no se entiende como una efectuación en el mundo, sino es simplemente una idea que podría suceder y que en dado caso que sucediera, podría anteponerse a la acción principal. A pesar de eso, digamos, no excluye el hecho de que suceda esta acción. Y entonces justamente, mira, aquí me faltó una E, justamente eso va a permitir que traduzcamos esto como un aunque más subjuntivo. Ahora bien, este inmanel, este sí es una conjunción. Y sobre todo lo sabemos porque ya hemos visto que el verdadero subordinador en la lengua, el que permite meter oraciones en otras oraciones, es este in. Y entonces la posibilidad de ponerle in a esta estructura nos dice que este sí ya está, digamos, metiéndose en la parte más gramaticalizada de la lengua, y entonces aquí sí está generando una conjunción cuyo valor es el de adversativo, ¿no? Justamente lo tenemos que considerar porque las oraciones subordinadas no tendrían por qué tener este ma. Porque las oraciones subordinadas hemos dicho que este ma junto con ka, junto con quish, lo que hacen es hablar de la forma en que debe interpretarse todo el acto de habla. O bien afirmo demasiado, pues, o bien pregunto para que me den la información, o bien incito a que haya una acción en el mundo, y eso puede ser una orden o una invitación. Eso solo es propio de las cláusulas grandes, completas, como un acto comunicativo entero. Las oraciones subordinadas no tienen un acto comunicativo entero, y entonces, pues debería llamarnos la atención que aquí aparezca más. Justamente aparece porque ya perdió esos valores de indicador de acto comunicativo, que recuerden era para hacer órdenes o dar instrucciones, y más bien ha cobrado el valor de conjunción. Y esto es justamente lo que se llama gramaticalización. Entonces, bueno, literalmente esto tendría que significar algo así como, asumamos que es verdad que, este que es verdad que está puesto por el nel. Nel, insisto, significa algo así como ciertamente o verdaderamente, y es una forma que viene del sustantivo nelly. Nelly significa verdad o verdadero. Claro que esto tiene sentido de sustantivo y puede ser un predicado, es decir, alguien puede decir, esto es verdadero, y esto de aquí más bien calcula que la persona que está hablando se compromete a afirmar que un elemento tal es verdad. Y entonces esas van a ser dos diferencias fundamentales que tenemos entre Nelly y Nel. Y bueno, y aquí además está metido en un significado más complejo, ¿no? Bueno, no le demos más vueltas a la estructura de esto, asumamos que Immanel sí es una conjunción, y entonces literalmente significa algo así como asumamos que es verdad que, pero eso no va a implicar que la acción no pueda suceder. Y entonces, por ejemplo, tendríamos estos casos como Inmanel tehuatliquitos, acmo quinel tocas. Aunque tú lo digas, concedamos que es verdad que tú lo dirás, literalmente es lo que dice, acmo quinel tocas. No lo creerá. Y entonces, justamente otra vez, de este cálculo de concedamos que es verdad que, que tú lo dirás, pero él no lo creerá. En realidad también podríamos generar esa estructura, pero es mucho mejor la traducción. Aunque tú lo digas, no lo creerá. Y por ejemplo, este otro caso, Welkin Mictis podrá matarlos. Ya, perdón, estos son ejemplos claramente del Códice Florentino en donde luego hablan de estas cosas, ¿no? Entonces, Welkin Mictis podrá matarlos, Inmanel Mactlactlin, aunque sean 10. Y entonces también Inmanel puede tener cierta operación sobre cosas que se cuantifican,
justo, por ejemplo, en este caso, para hablar de cómo, aunque haya una condición, en este caso numeral, pues esta oración va a efectuarse. Hasta aquí, este caso de Inmanel, ¿queda claro? Ok, bueno, hay veces que este ma, por sí solito, también puede generar un poco estos significados. Claramente no es una estructura concesiva, pero a la hora de traducción, digo claramente no lo es, porque ma no tiene ese significado. Pero a la hora de la traducción, es probable que nos quede mucho mejor hacerlo por aunque, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos esta. Ayak akin tikistilia, tikmawitztilia. No hay nadie a quien, ¿no? Akin tikistilia, le tengas con consideración, tikmiwistilia, a quien respetes, mateo pishke. Y esto es así como, esto es como, así sea un sacerdote, matlactoque, así sean sacerdotes, así sean gobernantes, mahuehuetque, así sean viejos. Y entonces, claramente, en esa relación de sentidos, pues aquí sí, fíjense cómo el aunque no está, pero necesitamos ponerlo en la traducción para que tenga sentido la relación de los elementos que están puestos ahí. Y entonces, pues la traducción más adecuada sería, aunque sean sacerdotes, aunque sean gobernantes, aunque sean viejos, ¿no? Digamos que aquí ya se está describiendo a un Bakunin mexica, ¿no? Entonces, una persona como que sí podía poner en duda las autoridades. Y bueno, otra vez tenemos que esto está puesto solamente por el ma, ¿no? Es lo único que nos está indicando eso, y literalmente dice, sea un sacerdote, sean sacerdotes, sean gobernantes, sean viejos. Esta estructura, ¿se entiende cuál es el sentido que va a tener? Bueno. Tenemos una antepenúltima forma de hacer estos significados, que es a través del conjunto más hotel. Y este tiene el sentido de, aunque sea cierto que, tel es un sin embargo. Y entonces otra vez, el problema es que este son no sabemos exactamente qué es, pero esto sí es como un concedamos, hagamos que tomemos en cuenta tal cosa, que es una oposición. Es decir, se le opone a la otra idea. Y entonces en conjunto tienen el significado, aunque sea cierto que tal. Y entonces, por ejemplo, tenemos más hotel Nimiki, calle Onishwik. Aunque sea cierto que yo muera, el Nimiki acá, calle Onishwik, estuve satisfecho. Este es el verbo ishwia, perdón, ishwi, que es estar satisfecho, ¿no? Y entonces es algo así como, bueno, ya no importa si me muero, ya hice lo que tenía que hacer en la vida. Un poco ese es el sentido de esta oración. Y otra vez, más hotel, que podría ser, aunque sea cierto que yo muera, estoy satisfecho, o simplemente, aunque me muera, estoy satisfecho. Otra construcción, que de hecho estas son las últimas que vamos a ver la próxima clase, con este tla, que tenemos en este caso intlanel, en realidad estas son una serie de oraciones que podemos llamar, ay, se me fue el nombre ahora, son hipotéticas, son estos si tal, entonces tal, ¿no? Este justo intla lo que indica es el si esto fuera cierto, entonces esta otra cosa. Y entonces, condicionales, ¿no? El nombre es oraciones condicionales. Y entonces, literalmente, intlanel significa si es verdad que, y esto va a generar una oposición. Y entonces lo que en realidad tenemos es aún así o aún cuando ocurra que. Y obviamente, estos son para factores todavía mucho más hipotéticos, es decir, acciones que definitivamente no consideramos que sucederán, pero dado el caso último que llegaran a suceder, pues digamos, justamente lo que pasaría es que tendrían estos valores de concesión. Y entonces podemos tener intlanel acá mitzilis intigneshtis, intiquitos, y esto es, aún así, aún si alguien te dice, intlanel acá mitzilwis, es decir, aún si alguien te dice, intigneshtis, que lo muestres,
Intiquitos, que lo digas, Acmot y Kilwis, no se lo dirás. Y entonces fíjense otra vez, lo que hace es conceder que si esto fuera cierto, a ello hay que oponerle otra idea. Generalmente en estas construcciones con intlanel, la oración principal, lo que sí se va a efectuar, puede estar introducida por ACMO, justamente porque es lo que ayuda a oponer las dos ideas. Y en realidad estas serían todas nuestras estrategias de concesión. Hasta aquí queda claro estas estructuras. Pues como que todas son más o menos iguales, ¿no? En el español todas son más o menos iguales, el significado es muy parecido. En náhuatl, digamos que sí tienen un significado un poco particular, ¿no? Desde las que van, de las condiciones que sí son reales, que son esas de Masiwi, a las que son hipotéticas. La menos hipotética de todas en realidad es Inmanel. Más hotel opone en realidad dos ideas, y Intlanel lo que hace es decir, esto en realidad no creo que suceda, pero bueno, pensemos que puede suceder. Digamos, el español no tiene tanto esta distinción tan elaborada, no distingue a todas condiciones entre condiciones que se oponen a la realización de la acción que son reales y distinciones que se oponen, o sea, no las distingue de oposiciones que son muy hipotéticas. Todo se va en español aunque y puede cambiar el modo del verbo, o sea, puede ser indicativo o puede ser subjuntivo. Y sí, el español, digamos, lo resuelve así, no le interesa mucho, pero bueno, sí, ya hemos visto que la gramática del náhuatl distingue cosas que no se distinguen en español, y digamos, esta exquisitez, si quieren pensarlo así, de significados, pues el náhuatl sí es muy patente, ¿no? Sí hace una oposición muy clara entre las condiciones que son reales, pero no implican que la acción no se lleve a cabo, y las condiciones que son completamente hipotéticas, que sería el intlanel, que podrían hacer que algo le pasara a la acción, ¿no? Entonces, sí, digamos, de alguna manera todas son muy parecidas en español, pero sí hay ciertos matices en náhuatl que pues es muy difícil capturar, ¿no? O sea, digamos, podemos aprendernos que todas estas son unas formas de aunque, pero hay ocasiones en los textos que está bien tener en cuenta cuando son muy hipotéticas y cuando son completamente factuales, es decir, que sí suceden en el mundo. Entonces, digamos, con esa salvedad, pues sí, efectivamente todas se parecen. Y bueno, habiendo dicho que sí se parecen, vuelvo a preguntarles si quedan claras en lo general estas estructuras y esta serie de elementos que nos ayudan a introducir concesiones. Bueno, como pueden ver, en realidad esta es la parte, esta serie de grupos es la parte en donde menos estudios hay en la lengua, ¿no? Justamente no se han hecho gramáticas que tengan mucho interés por explicar a cabalidad esto, entonces todavía estamos construyendo esta parte de la gramática del náhuatl clásico, ¿no? Entonces, sí, lo digo porque creo que es algo donde se puede aportar mucho, ¿no? Entonces, insisto, si alguien algún día tiene ganas de hacer una tesis de lingüística o se enamora repentinamente de la lingüística, y hay un tema que explorar con mucha profundidad, ¿no? Bueno, vamos a ver nada más un último elemento, este es tel. Tel, les decía, significa sin embargo, y en realidad tiene como un significado de a pesar de X, sucede Y. De ahí que también genere estos significados concesivos, aunque, bueno, pues la traducción por sin embargo, de hecho, es como la que más se utiliza para este tipo de partícula, ¿no? O de conjuntor, o como queramos llamarle, es ahí donde está, insisto, también el problema para decidir cuál es la clase de estos elementos. Y entonces tenemos otra vez un ejemplo con el Ignotlacat. Ka Ignotlacat, tel cual Itlacat, ¿no? Es un hombre pobre, pero es un buen hombre, un hombre honrado, de ahí la valoración del quali, ¿no? Que ya sabemos es algo así como bueno, etcétera, etcétera. Y entonces, fíjense, justamente la oposición, pues está puesta por el tel. Y entonces, Ka Ignotlacat, eso es claramente, es un hombre pobre. Recuerden, aquí en estos casos, K además nos indica que hay un predicado, ¿no? Y que ese predicado
el que lo está diciendo está de verdad comprometido con lo que está diciendo, y esto es una oposición a ello. Y entonces, bueno, esto ya saben, si quisieran hacer un meme de es poco trabajo, pero trabajo honrado, pues bueno, aquí ya tienen cómo se podría hacer eso si quisieran hacerlo en náhuatl. Ya deberían hacer memes ya para trabajo final, para que sea un poco menos tedioso. Pero bueno, entonces, sería la última de los elementos que tiene valor concesivo. Entonces, ahora sí, asumiendo que todas se parecen un poco, pregunto de nuevo si hay dudas con esto. Ok, bueno. Pues de tarea van a quedar estas 5 oraciones que justamente tienen todas estructuras que son adversativas, digo, perdón, concesivas. Entonces, bueno, para practicar estas traducciones y para ver si hay dudas, pues esto será lo que hagamos de tarea. Y entonces pasemos ahora a terminar con la parte del memorial breve. Entonces, no sé quiénes eran los que faltaban de exponer. Recuerdo que estaba Sebastián, no me acuerdo quién más. Y bueno, Sebastián creo que no está conectado, ¿verdad? Sí, no, yo creo que ya no se conectaron. Sí, ya todo el mundo lo está. Bueno, ya lo comentaron también en el chat. Pues bueno, entonces, si no hay eh, que exponer de esto, pues entonces, bueno, queda la tarea pendiente para la próxima clase, pero, pues bueno, esto sí debería urgirles también a ustedes, ¿no? Digo, deberían pedirles las traducciones para que las puedan empezar a emplear y pues hacer para su trabajo final. Y entonces, pues sí sería importante que la gente que no ha expuesto, pues se conectara, ¿no? Entonces, pues si no hay dudas al respecto hasta aquí, ni de esto, ni de lo que acabamos de ver, pues en realidad entonces ahí tendríamos la clase de hoy. Yo tengo una Yo duda. Ay, perdón, David, vas. No, no, continúe, por favor, compañera. Bueno, yo tenía una duda, porque ves que, bueno, nos habías dicho, Mauro, que subiéramos nuestras partes de la historia tolteca chichimeca al grupo. ¿Para cuándo Ujú. lo tenemos que hacer? Pues bueno, eso es para el trabajo final, entonces digamos que si es de este viernes al otro la entrega, pues yo pensaría que ya deberían estar. Digamos que como que tienen que coordinarse también ustedes para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, las pueden pedir ahí en el grupo para que las vayan compartiendo y entonces todos tengan las versiones ya corregidas que ya hemos revisado y entonces con eso pues empezar a hacer, digamos, no su propia traducción necesariamente, pero sí pueden todavía cada quien darle su toque particular al texto para que no todas las traducciones sean iguales, ¿no? Y digo, insisto, eso pues habíamos quedado desde la semana pasada, pero si no se ha podido, pues yo creo que ya ahora sería buen momento. No sé si eso lleve a alguna otra, a una extensión de la duda, Sofía. No. Ok. Bueno, y David, tú también tenías una pregunta. Sí, iba relacionada a eso precisamente. Yo aquí ya tengo, ya